pasado por el desastre como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y entonces vendrá el Rey. Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder acercarnos una vez más a ustedes a través de estos medios que el Señor ha provisto. El día de hoy queremos saludarles en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y desear abundantes bendiciones. Sabemos que hay muchas personas que atienden a las notificaciones cuando inicia la transmisión de Tiempos Finales TV y queremos saludarles, por supuesto, y desearles abundantes bendiciones, que el Señor Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes y que la gracia de Dios abunde sobre sus vidas. En el programa anterior compartimos el tema más cerca del fin, más lejos de Cristo. Y hablamos acerca de, específicamente hablamos de que hay una mayor contaminación social en cuanto a la iglesia, desde la perspectiva de la iglesia. Estamos más cerca del fin, pero nos encontramos más lejos de Dios. Gloria al Señor, más cerca del fin y más lejos de Dios. Y hay una terrible contaminación social que está afectando el cristianismo, está afectando terriblemente la vida del cristiano, porque hoy hay tantas ofertas que hoy podríamos decir que de casa a casa se le está llevando, mire la contaminación social que hoy se vive. Gloria al Señor. Y esa es la razón por la cual he decidido compartir este tema, por supuesto bajo la dirección del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo. He decidido compartir este tema para que nosotros, la iglesia del Señor, podamos ser ministrados y podamos ser guiados, que podamos disfrutar nosotros también, mire, de la gracia de Dios y no estar como uno más, como multitud, que no vivamos como multitud, sino que vivamos como verdaderos hijos e hijas del Señor Dios Todopoderoso. Así que vamos a quedar con la segunda parte de este tema, donde estaremos hablando acerca de otro fenómeno que se está dando en el cristianismo, y es que hay una horrible perversión moral. Y si podemos salir con todo el programa completo, con el tema completo, estaremos hablando también de la disolución espiritual que hoy día estamos enfrentando. Es lamentable que la última generación, la generación del arrebatamiento, como muchos le llaman, es lamentable que tengamos que vivir estas cosas. Mire, y no podemos nosotros muchas veces reaccionar de la manera correcta, sino que caemos presa de todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que de alguna manera nos afectan. Vamos a ser sinceros, estas cosas nos están afectando, estas cosas están dañando, están deteriorando la vida del cristiano, están, mire, destruyendo terriblemente la vida del cristiano. Y por eso ha sido necesario compartir estos temas. Ha sido necesario, mire, que nos dispongamos y que así podamos nosotros honrar el nombre del Señor en primer lugar, pero también nosotros podamos disfrutar de la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Les invito, amados hermanos, para que ustedes compartan el tema, compartan el enlace. Yo no sé cómo ustedes lo hacen, pero compártanlo por las redes sociales para que más cristianos puedan recibir, mire, el consejo de la palabra del Señor. Recuerde que estamos en los últimos tiempos. El tema lo dice, el tema hace referencia a lo que estamos viviendo en la actualidad. Estamos más cerca del fin. Y
muchos nos encontramos más lejos de Cristo, más cerca del fin y más lejos de Cristo. Gloria al Señor. Vamos entonces a meditar en la segunda parte de este mensaje, como les estoy anunciando. Vamos a meditar en la segunda parte de este mensaje, más disolución espiritual. Hay una terrible disolución espiritual y nosotros tenemos que atender a este llamado. Tenemos que ser sabios. Mire que el Señor nos dice en su palabra que en estos postreros tiempos debemos ser sabios, debemos ser muy sabios para poder honrar a nuestro Dios y tener una vida como verdaderos cristianos. Yo creo que usted, amado hermano, yo creo que usted anhela ese encuentro con el Señor. Yo creo que usted anhela disfrutar la presencia maravillosa del Señor. Por eso, esa es la razón de estos mensajes. Gloria al Señor. Bien, en estos últimos tiempos hay algo que está afectando a la iglesia a nivel mundial, y es el hecho de que hoy se está manifestando un espíritu sodomita terrible. Y no creamos nosotros que eso solamente es en el mundo. No creamos que eso es solamente allá en la gente que no tiene a Cristo. Pues dentro de las congregaciones también se está manifestando. Y usted debe saber que esta es una realidad, porque si nosotros no tenemos conocimiento, seremos presa fácil de cualquier ataque de Satanás. Si usted no se apercibe de los ataques que Satanás estará lanzando en estos últimos tiempos, entonces no podrá tener una vida íntegra delante del Señor. Gloria a Dios. Y resulta que la iglesia también tiene que enfrentar esta situación. Hay muchos pastores que tienen que estar luchando, con miembros de las congregaciones. Tienen que estar luchando con miembros de las congregaciones, porque hoy en día todo mundo quiere ser del género que le pega la gana. El que es hombre, como mencionábamos en el programa anterior, el que es hombre se siente ofendido que le digan que es un hombre, que es un varón. La mujercita se siente ofendida cuando usted le dice señorita, porque ya no es una mujer. Y así sucesivamente. Hay tanta diversidad de géneros que hoy en día el pastor debe tener muchísimo cuidado, porque si no, pues a más de uno va a ofender con sus mensajes. Gloria al Señor. Bien, la Biblia nos habla acerca de estas cosas, y dice la palabra del Señor que desde el principio el Señor ha establecido, una forma de comunicación con el ser humano, y más exclusivamente con su iglesia, por supuesto, pero de forma general con el ser humano Dios ha establecido una forma de comunicación. Y dice que desde el principio Dios ha hablado al ser humano a través de la naturaleza, de muchas maneras. También ha hablado a través de los profetas. Dios siempre ha levantado hombres y ha levantado mujeres, llenos del poder del Espíritu Santo, para hablar mensajes que verdaderamente van a edificar y van a transformar vidas. Pero resulta que el ser humano, en su orgullo y en su soberbia, rechaza toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando debería ser distinta nuestra actitud, porque el Señor mismo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Dios espera que nosotros seamos alimentados espiritualmente con su palabra. Pero debido al rechazo y debido a la indiferencia que hoy en día se vive, da como resultado, tal como dice
en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor que tal indiferencia y tal rebeldía da como resultado un espíritu fornicario que se apropia de las personas y endurece el corazón. Mire que todo empieza con una rebeldía y entonces luego se manifiesta un espíritu homosexual, un espíritu de lesbianismo. Si usted lee en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, usted se da cuenta cómo el Señor dice que ha hablado de muchas formas, de tal manera que ya el ser humano no tiene excusa. No tiene cómo excusarse y decir, no, pero es que yo nunca escuché. Yo nunca escuché un mensaje así tan verídico, apegado a la palabra de Dios. Yo nunca escuché que Dios me haya hablado. El Señor habla de muchas maneras. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga, el mismo hombre detiene la verdad. Y ahí empieza el gran problema. De repente en las congregaciones se puede ver, mire, a personas, sean estos niños, jóvenes, adolescentes o adultos, e incluso ancianos. Hoy ya no hay diferencia. Y de repente usted puede ver actitudes de rebeldía. Y puede ver algunas actitudes como de rechazo hacia la palabra del Señor. Aquellos que se duermen en los cultos, aquellos que están distraídos, aquellos que se entretienen, mire, abriendo la Biblia o sacando una libreta y se ponen ahí supuestamente a escribir detalles, a tomar nota del mensaje, pero en realidad están en otra cosa. Están haciendo dibujitos o están allá, mire, haciendo cualquier otra travesura, pero menos escuchando la palabra de Dios. Yo quiero decirles, con todo mi corazón quiero decirles, si usted está viviendo de esta manera, si usted se muestra indiferente a la palabra de Dios, si usted se muestra, mire, con gran disimulo, como si no es con usted el asunto, ya puede ser un tema que a usted de repente no le impacta o que no le es de sumo interés. Pero si usted está en ese lugar, debe entender que a Dios le ha placido que usted reciba esa palabra. Es para usted, no es para los demás, es también para usted. Ahora, si usted no llegó, pues entonces no tiene, ¿verdad?, ningún compromiso, a menos de que usted se haya negado a llegar cuando le era necesario estar ahí. Bien, entonces esas actitudes de rebeldía, de indiferencia, de poner un bloqueo a la palabra de Dios, mire, de cerrar sus oídos y de cerrar su corazón para no oír y para no entender, para hacerse el loco. Mire, la palabra del Señor es clara y dice que estas personas que vivían de esta manera, por cuanto no tomaron la verdad de Dios, ellos empezaron, mire, a meditar en sus propios caminos y a vivir perdidamente. Ellos empezaron a tener un estilo de vida que estaba totalmente alejado de la verdad y el propósito de Dios. Estas personas fueron poco a poco dejando de adorar al que los había creado y dejaron de adorar al creador de todas las cosas en el universo y empezaron a adorar a las criaturas. Dice la palabra, y adoraron a las criaturas antes que al creador. Mire qué terrible problema. Empezaron a adorar a las criaturas antes que adorar al creador. Y eso dio pie y fue el punto de partida para que entonces estos se depravaran y empezaran a vivir, mire, una situación tan terrible, tan lamentable, abominable delante de los ojos de Dios. Empezaron estas gentes a pervertirse moralmente. Empezaron estas personas a tener tal actitud que Dios, mire, Dios estaba terriblemente airado.
Y vino sobre estas personas, un espíritu de lo que estamos hablando, un espíritu sodomita, y salieron gran cantidad de homosexuales, tanto gays como lesbianas. Mire qué peligro. Por eso es que usted dice, pero no es la hermanita la que ministraba, pero no es el hermanito el que predicaba y enseñaba, el líder de tal grupo, pero no es el hermano, aquel señor, aquel caballero que era de los diáconos, de los ancianos de la iglesia. Sí, seguramente él es y ella es. Y mire dónde estuvo el problema. Mire usted dónde estuvo el problema. Esa rebeldía no quiso atender al llamado del Señor. Se mostró indiferente en la palabra de Dios. Le dio igual. Mire, por eso hoy empiezan a caminar de formas tan raras, empiezan a vestir de formas tan raras, que uno ya no sabe si decirle hermana o decirle hermano. Uno no sabe honestamente cuál es la forma como debe tratar a aquella persona, si es un varón o si es una mujer, porque hoy, pues con esa cuestión de que tienen una vestimenta unisex, pues ya no se sabe si es señorita o es un caballero. Mire usted, y es gradualmente. Primero empieza con esas actitudes de rebeldía, luego pasa por la forma de vestir. Como dicen, ya no hay talla que le quede buena. Ya la talla que debería usar, no, esa ya no, esa está muy holgada, esa es muy grande. Y empieza a usar una talla más pequeña, y empieza a ceñirse, y empieza a tomar entonces una forma deshonesta, tanto hombres como mujeres. Y el hombre dice, no, este pantalón está muy holgado, vamos a ajustarlo, vamos a tallarlo. Y entonces viene y lo talla. Luego dicen algunos por ahí que se lo ponen con bolsa, porque ya no pueden ponérselo bien el pantaloncito. ¿Y sabe qué? Luego esa tendencia no es masculina, porque ya usted los mira y ya no parecen hombrecitos, ahora parecen una imitación barata de una muchacha, porque las mujeres también sienten rechazo. La mujer que es mujer de verdad siente rechazo ante esta forma de vestir de un supuesto hombre. Yo quiero que usted entienda el mensaje que hoy le estoy compartiendo. Estas personas empiezan con pequeñitos detalles, pero luego, mire, se van metiendo más y van tomando lo que hablamos en la primera parte, la contaminación social. Hoy usted mira a las personas que usted admira y lógicamente le llama la atención la forma de vestir, porque parece moderno, porque parece, mire, como de la época, como del momento, tendencia le llaman. Y entonces, como todo el mundo anda de esa manera, usted dice, pues bueno, aquí nos queda de otra, hay que entrar a la moda, porque si no voy a quedar fuera del sistema, voy a quedar desactualizado. Y usted ve que si un muchachito hoy día se pone un pantalón normal, ya dicen, uy, y ese cholo, mire, y es un pantalón normal. Eso va poco a poco socavando tu vida espiritual, y más temprano que tarde vas a salir con matecitos raros, tocando una puerta como el fantasma del dormitorio, aquel que sale del closet, y vas a empezar a publicar mensajitos ya ahí como mostrando tu tendencia. Es terrible. Estamos más cerca del fin y cada día estamos más lejos de Cristo.
Lo mismo ocurre con las mujeres. Hombres y mujeres en parte igual. Las mujeres también entran en rebeldías y tienen como consecuencia estas cosas. De repente usted se habrá preguntado, ¿por qué hoy abundan tantos homosexuales? ¿Por qué hoy abundan tantas lesbianas? ¿Por qué hoy ya la gente no se queda quieta en cuanto a su identidad de género? ¿Por qué hoy la gente ya no disfruta el ser hombre o el ser mujer? Porque hay demonios terribles, demonios espantosos que están ministrando la vida del ser humano y que tristemente han llegado también a las iglesias y han llegado a muchos que dicen ser cristianos, pero por cuanto no creen a la verdad y dicen que ese tipo de mensajes, eso ya caducó. Allá está sacando del baúl de los recuerdos. Sí, porque desde el principio esta palabra ha sido predicada. Sí, es del baúl de los recuerdos, pero te recuerdo que el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán y tú mismo pasarás, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Y el Señor sigue hablando. El Señor sigue, mire, anunciando su gran verdad, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo estarás luchando contra Dios? Yo quiero decirte que Dios ya no va a luchar contra ti. El Señor lo dijo claro en su palabra: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. El Señor no va a armar pleito contigo. El Señor te manda un mensaje. El Señor habla a tu corazón. El Señor quiere sencillamente ministrarte, porque si eres entendido, entonces vas a tomar cartas en el asunto. Si decides dejarlo para después, pues magnífico, esa es tu vida. Pero no esperes nada del Señor. No esperes beneficios de parte de Dios, no esperes salvación. Gloria al Señor. Y la palabra es clara y dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. O sea, la carne empieza a desbordarse. Yo sé que hay muchos que dicen: no, pero yo vivo lleno del Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? Es cierto que de repente puedes sentir una unción del Espíritu Santo, pero si sigues con tu rebeldía, puedes orar, puedes ayunar, puedes leer la Biblia, pero si sigues con actitudes de rebeldía ante la palabra de Dios, si te rebelas a los propósitos divinos, entonces tienes la tendencia homosexual. Yo no puedo, hermano, hablarle en estos tiempos. Solo mire usted el tema: más cerca del fin y más lejos de Cristo. Yo no puedo hablarle como a niño consentido. Ay, que si le hablo un poquito fuerte, entonces llora el niño o llora la niña. No, hermano, yo tengo que hablarle lo que el Señor quiere que hablemos en este tiempo. Yo no puedo decirle: pobrecito mi hermanito ahí metido, encerradito como preso allá en la cuarentena. No, hermano, es tiempo de purificación, es tiempo de reflexión, es tiempo de volvernos a Dios. Sabe, el Señor quiere limpiarnos de tanta contaminación social. Yo sé que si todo el comercio estuviera abierto, la gente estuviera igual que, como dijo la palabra del Señor, comprando, vendiendo y divirtiéndose, bebiendo, comiendo. Estarían los mismos afanes de toda la vida. Pero el Señor quiere que tengamos un tiempo de purificación y santificación.
El Señor quiere que nosotros seamos esa iglesia que realmente va a ser tomada y va a ser llevada a la presencia del Señor. Pero Dios no va a llevar homosexuales ni lesbianas. Dios no va a llevar a gente vanidosa, porque todo aquel que vive vanidosamente, este no ama a Dios, este ama al mundo. No améis al mundo, dijo el Señor, ni las cosas que están en él, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre ya no está en él. ¿Y qué preferimos? ¿Tener el amor de Dios o amar este mundo? Oh almas adúlteras, dijo el Señor también, ¿no sabéis que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si siembras para la carne, de la carne cosecharás corrupción. Si siembras para el Espíritu, del Espíritu cosecharás bendición y vida eterna. Y mire qué terrible todo lo que viene. Después algunos dicen, no, pero es que yo nací así. Es que a mí me criaron como niña, pero en realidad soy niño. No naciste así. Estoy explicando cómo es el proceso para llegar a ese punto de salir como el fantasma del closet. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque pensaron que se podían burlar de su palabra, pensaron que podían salirse con la suya, pues bien, se salieron con la suya, pero esa suya es condenación. Sí, sacaron su parte. Esa parte es homosexualismo o lesbianismo, prostitución, fornicación. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ve? Observamos bien. Luego ya tiene amiguitos que en realidad son amiguitas, porque ya hay una tendencia, ya hay una inclinación. Dice que no solo las practican, sino que se complacen con los que las practican. Se va formando una comunidad. Se va formando una comunidad. Hoy en día son millones de personas que se identifican bajo la comunidad LGBT, y le van añadiendo más, y esto va creciendo, porque día a día el ser humano va permitiendo que su corazón se aparte de Dios, y van abrazando las cosas de este mundo, y entonces poco a poco se van pervirtiendo y se van envolviendo en este enredo, en esta cosa que el Señor lo llama horrible, espantoso,
Eso es lo que está pasando. Más cerca del fin y más lejos de Cristo. ¿Sabe que el Señor tiene razón cuando allá en Lucas capítulo 18, si no me equivoco, dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre, gloria al Señor, dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo me pregunto, ¿encontrará cristianos verdaderos el Señor cuando venga por su amada iglesia? ¿Encontrará cristianos fieles que retienen la doctrina? ¿Encontrará cristianos obedientes a su palabra? Deberíamos nosotros preocuparnos, hermanos, y meditar en nuestros caminos y buscar, mire, la verdad de Dios, buscar la palabra maravillosa del Señor para que podamos honrarle, para que podamos obedecerle y que seamos nosotros ministrados por el Espíritu de Dios, que seamos nosotros, mire, conquistados por el corazón de Dios y que podamos honrarle en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, pues nosotros vivimos para honra y gloria y alabanza de aquel Dios maravilloso que nos ha creado por su infinita misericordia. Gloria al Señor. Más cerca del fin y más lejos de Cristo, enfrentamos mayor contaminación social. Hay un consumismo terrible. Hay un consumismo y la gente está comprando por pura ansiedad, porque de una y otra manera le están metiendo una publicidad acosadora y salimos corriendo desesperados porque sentimos que necesitamos, pensamos que estamos obligados a comprar aquello que están anunciando. Es un consumismo obligatorio. Hay mayor contaminación social. Hoy se nos dice lo que debemos comer. Hoy se nos dice lo que debemos vestir. Ya no respetando, mire, la obediencia al Señor, sino más bien siguiendo caminos que a otro le plació, siguiendo caminos que a alguien se le ocurrieron. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir para nuestro Dios. Tenemos que aprender a honrar al Señor, Dios Todopoderoso, porque al fin de cuentas es a Él a quien nosotros le vamos ante quien nos vamos a presentar en aquel glorioso día. Unos para honra y bendición perpetua y otros para vergüenza, porque tristemente no vamos a ser hallados fieles delante del Señor. Ahora quiero hablarles acerca de la otra parte de este mensaje. No solo hay una contaminación social, no solo hay una depravación moral, sino también hay una terrible disolución espiritual. Y eso tenemos que enfrentarlo. Eso se viene dando día a día y esto se viene creciendo, esto va en aumento. Son cosas que van en aumento, esto está creciendo. Una terrible disolución espiritual. ¿A qué nos referimos con disolución espiritual? Precisamente al hecho de que se ha diluido, se han hecho mezclas con el verdadero evangelio, y entonces esto ha causado que el cristianismo de hoy sea, mire, una mezcla tan extraña que el Señor a su tiempo había dicho que vendrían falsos evangelios. El Señor advirtió de un evangelio diferente. El Señor, mire, en su sabiduría, Él nos dejó escrito que tuviéramos mucho cuidado con la disolución espiritual,
porque es un mal que está azotando a la sociedad y que está causando terribles estragos en la vida del cristiano y en el cristianismo de forma general. Se hace entonces necesario que nosotros atendamos al llamado del Señor y que busquemos verdaderamente cómo agradarle y cómo honrarle. Gloria al Señor. Se hace necesario que nosotros, mire, pongamos la palabra de Dios siempre por delante y que procuremos por todos los medios que eso sea de esa manera, que podamos nosotros, mire, tomar la palabra preciosa del Señor y que así podamos, mire, ser edificados. Hay una terrible disolución espiritual. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, y hay una confusión. Hoy resulta difícil. Mire, si usted no lee la Biblia, si usted no es cristiano por su cuenta, porque hay muchos que dependen siempre de las oraciones de los demás, dependen siempre, mire, viven como les da la gana y luego allá se presentan a la congregación y llegan llorando y dicen: mire, necesito ser ministrado porque ando en las divinas. Y se conforman con ese estilo de vida porque no aprenden a tener, mire, una búsqueda personal con el Señor. No aprenden a tener una vida dedicada, pero personalmente no aprenden a honrar al Señor. No saben ser cristianos. En este tiempo, precisamente, hay muchos que ya se les olvidó que eran cristianos. Hay muchos que ya ni se acuerdan que eran cristianos. Allá cuando escuchan de repente en la radio, en la televisión o en el celular sale un canto cristiano, dicen: ah, hombre, qué barbaridad si yo soy cristiano. ¿Sabe que este tiempo no es solamente por motivo de cuidados por la salud? Hay muchos propósitos ocultos. Hay muchos propósitos que están allí enredados. Y no es posible que la iglesia del Señor, que Dios ha puesto como luz de este mundo, esté siendo víctima, esté siendo, mire, llevada a la desnutrición espiritual. No es posible, hermano. Estamos cerca del fin, se lo recuerdo. Y entonces hay tanta disolución espiritual. Y el Señor advirtió de estas cosas. El Señor advirtió de estas cosas. Y basta con que nosotros acudamos a la palabra del Señor, porque todo esto ha sido declarado, ha sido dicho. Todo esto ha sido mencionado en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Mire lo que dice en Tito 1:6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En 1 Pedro 4:4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, ser cristiano verdadero en estos tiempos es un problema para la sociedad. Dice que a la sociedad, a estos les parece cosa extraña que usted y yo no corramos con ellos en el mismo desenfreno y disolución. Porque hoy se está predicando, hoy ha salido tanto predicador y tanto maestro y tanto profeta y tanto apóstol, que hay una degradación terrible del cristianismo y por ende del mensaje
que contiene el santo evangelio del Señor. Hay tanto predicador y la gente está atendiendo, mire, no al mensaje que el Señor quiere que nosotros recibamos. La gente está atendiendo a aquellas personas que tienen un mensaje diluido. Mire usted cuántos seguidores tienen este tipo de predicadores. Mire cuántos me gusta tienen esas predicaciones. ¿Sabe cuál es la razón? Porque la gente, incluido en los cristianos, hoy en día no quieren oír la palabra del Señor. No quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren escuchar mensajes acomodados, diluidos. Quieren escuchar predicaciones que se ajusten a su estilo de vida. Entonces, en tales casos, la palabra del Señor, el evangelio puro, el evangelio íntegro, ofende. Se sienten ofendidos porque no resisten la palabra del Señor. Y todo esto ha sido anunciado. En los postreros tiempos, dijo el Señor en su palabra, se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque habrá comezón de oír palabra en nombre de Dios, pero que no sea palabra de Dios. Habrá comezón, y entonces se levantarán maestros, muchos maestros se levantarán, hablando cosas extrañas, hablando cosas, mire, que agradan al oído, como dice la palabra. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hay mensajes donde se le dice que usted puede vivir en la situación en que se encuentra, que ahí Dios va a tratar con usted, que ahí el Espíritu Santo va a tratar con usted. Pero yo me pregunto, ¿cómo el Espíritu Santo va a tratar con alguien que le ha cerrado las puertas de su corazón? ¿Cómo el Espíritu Santo va a tratar con alguien que ya, mire, ya tiene su conciencia cauterizada? El espíritu está contristado y su conciencia está quemada. ¿Cómo el Espíritu Santo puede tratar con una persona así? En ese caso nos toca por nuestra cuenta reaccionar, despertar y volvernos a Dios con todo nuestro corazón, arrepentirnos de verdad, arrepentirnos del mal que hay en nuestro corazón y volvernos al Señor Dios Todopoderoso. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que somos esa iglesia que tiene la oportunidad de presentarse delante del Señor como una iglesia santa, limpia y sin mancha. Tenemos esa oportunidad maravillosa de honrar al Señor y de dar un verdadero testimonio, que la gente reconozca que aún hay una iglesia que guarda el evangelio, que aún hay una iglesia que ha entendido cuál es el propósito. Mire que hoy da vergüenza cuando de repente anda una persona ahí, ¿verdad?, haciendo alguna labor como cristiano, y entonces alguien le dice: pero usted es cristiano, habla como cristiano pero no parece cristiano. Yo creo que todas esas cosas, mire, debemos nosotros meditarlas y darnos cuenta que a lo mejor sí nos hace falta un cambio, nos hace falta una transformación, nos hace falta un nuevo nacimiento, nos hace falta arrepentimiento. Porque también, debido a esta terrible disolución, el Señor advierte de un peligro
terrible. Y dice en 1 Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, y esto es lo que se está enseñando y se está predicando muchas veces y hasta se está profetizando. Personas que están escuchando a espíritus de demonios y están sacando doctrinas torcidas, escuchando a espíritus engañadores que son demonios y aprendiendo doctrinas de demonios. Y esto es lo que se está enseñando. Pero como la gente no está leyendo la palabra, ni está orando, ni está buscando la presencia del Señor, entonces se expresa fácil y es llevada por cualquier viento de doctrina. Ahora, ¿quién tuvo la culpa? Dios, no. El predicador falso, no. El ministro falso, no. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues el que escucha. El que escucha tiene la culpa de lo que le están enseñando, de vivir en la forma. Mire este pasaje que el Señor nos ha hablado también, y dice así en Jeremías capítulo 5, versículo 30 y 31, y con esto voy terminando. Versículo 30 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ella, o sea, por su propia cuenta, sin tomar el consejo de Dios. Y mi pueblo así lo quiso. Mire que el problema no es que hayan falsos profetas. El problema no es que hayan falsos ministros, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles. El problema es que el pueblo los recibe con agrado. El Señor lo advirtió y dijo: porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos, y a muchos se engañarán. Note ahí usted: y a muchos se engañarán, y de ser posible aún a los escogidos. ¿Estará siendo engañado usted? Meditemos. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Y dijo: amén. Esto está maravilloso. Este mensaje sí que está, pero calidad. El pueblo así lo quiso. Por tanto, tienen la vida de miseria espiritual que ellos mismos han querido. Ayer yo le explicaba, en el mensaje anterior yo le explicaba el significado de la gráfica que tenemos para ilustrar este mensaje, y aparece como tema ahí: más cerca del fin y más lejos de Cristo. Y este mensaje de alerta: iglesia, reacciona. Le explico las imágenes. Está Jesús queriendo acercarse al ser humano, que puede ser usted o puedo ser yo, y mostramos una actitud de indiferencia, una actitud de rechazo, como diciendo: en este momento no. Hay muchos que dicen: no estoy preparado, no es el mejor momento, no lo he sentido. Es que el Señor a mí personalmente no me ha hablado, y mientras tanto voy a vivir así como a mí me gusta. Hay una actitud de indiferencia. Preferimos estar alejados del Señor. Cuando viene el mensaje con la verdad divina, no queremos escuchar lo que refleja las otras imágenes de abajo. Cuando llega la palabra del Señor, tal como Dios quiere hablar, entonces tapamos nuestros oídos. Y aunque estemos ahí metidos en las congregaciones, y aunque no tengamos, físicamente, literalmente tapándonos los oídos con nuestras manos, pero sí espiritualmente cerramos nuestros oídos y queremos hacernos desentendidos, y cerramos nuestro corazón para no recibir esa palabra, porque sabemos que esa es la forma correcta como Dios quiere que vivamos. Y por último, esa imagen de una mujer preparada para el matrimonio, que en esta ocasión
la hemos colocado ahí como representación de la iglesia que espera la unión espiritual con Jesucristo en las bodas del Cordero. Pero una iglesia que realmente no está preparada, una iglesia que espiritualmente, mire, no está preparada, y entonces no califica para ser la novia del Cordero. Una iglesia que vive sin el sustento espiritual. Una iglesia que vive, mire, sin una relación con el Señor. Es una iglesia que se va secando al punto de tener una muerte espiritual. Una iglesia así no puede ver el reino de Dios y no puede entrar al reino de Dios. Amados hermanos, el propósito de compartir este mensaje es hacer un llamado a nuestra conciencia y que podamos nosotros meditar en nuestros caminos. Ya no es tiempo de estar pensando que más adelante voy a arreglar las maletas. Hay en el camino. Es tiempo de que nosotros asumamos una responsabilidad como verdaderos hijos del Señor, como la verdadera iglesia. Recordemos que el Señor viene por una iglesia santa, limpia y sin mancha. ¿Cuántas veces el Señor nos habla en su palabra y nos dice: guardaos de la levadura de los fariseos? ¿Cuántas veces el Señor nos habla, amados hermanos? Y nosotros ahí estamos enleudados hasta la cabeza. Y el Señor nos dice: guárdense de la levadura de los fariseos, porque estamos más cerca del fin y más lejos de Cristo. Les recuerdo los puntos que hemos tratado. Hablamos acerca de que hay una mayor contaminación social en estos últimos tiempos, y eso está afectando a la iglesia con el consumismo, y entonces la iglesia ya no parece iglesia, sino que parece cualquier mujer, ¿verdad? Ya no es esa novia santa, sino hasta incluso una ramera, ¿verdad? Vestida como el mundo quiere. También le hablé que hay una mayor perversión moral, y le he hablado también de la disolución espiritual. Si usted no entendió claramente el mensaje, puede verlo una vez más, y si aún así no lo entiende, ore al Señor Dios Todopoderoso y dígale que usted está necesitado, porque ya ni la misma palabra del Señor puede entender. Amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Sigamos con nuestros pies puestos en el camino. Recuerda, el Señor nos dijo que la palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro camino. Y si usted no quiere extraviarse de ninguna manera, dice el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Apeguémonos a Cristo, vivamos para Él, y así llegaremos a su maravillosa presencia. Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerden compartir el mensaje, y será en una próxima ocasión, si el Señor así nos concede. En un mundo colapsado por el desastre, como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y entonces vendrá el